¿Qué tal? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que funcionan los fármacos a un nivel tan pero tan pequeño? No, no es magia. Es más bien una conversación. Una conversación increíblemente precisa entre una molécula y nuestras células. Hoy, precisamente, vamos a descifrar ese lenguaje. Esta es la pregunta del millón en farmacología, ¿cierto? O sea, desde algo tan simple como aliviar un dolor de cabeza hasta luchar contra el cáncer, todo, absolutamente todo, empieza con una interacción a una escala que ni siquiera podemos imaginar. Es como si una llave diminuta encontrara su cerradura celular específica para provocar un cambio gigantesco. Miren, para entender bien todo esto vamos a seguir una ruta bastante clara. Empezaremos con el concepto de las 4 dianas farmacológicas principales. De ahí nos vamos a sumergir en los mecanismos específicos. Primero veremos los canales y transportadores iónicos. Después, los famosísimos receptores acoplados a proteínas G. Seguiremos con los receptores que tienen actividad enzimática propia. Y para cerrar, vamos a conectar todos estos mecanismos con su importancia real en el desarrollo de medicamentos. Muy bien, arranquemos por lo primero. Los fármacos no andan por ahí actuando al azar, nada que ver. Son más bien como misiles teledirigidos que buscan blancos súper específicos en nuestro organismo. Y a esos blancos, a esos objetivos, es a lo que llamamos dianas farmacológicas. El efecto de un fármaco, ya sea para bien o para mal, empieza justo aquí, con la unión a una de estas macromoléculas del cuerpo. Esta primera interacción, este saludo molecular, es lo que desata toda la cascada de eventos que luego vemos a nivel fisiológico. Estas dianas se pueden agrupar en 4 grandes familias. Podemos imaginarlas como los 4 idiomas principales que una célula puede entender. Entonces, los fármacos se diseñan para hablar uno de estos idiomas, ya sea interactuando con canales, con receptores, con enzimas o con proteínas dentro de la célula para mandar un mensaje claro. Bueno, empecemos con nuestro primer gran grupo de dianas, los canales y transportadores iónicos. A ver, imaginemos que son como los porteros de la célula, controlando con una precisión increíble qué iones pueden entrar o salir. Este control es absolutamente vital para que nuestras neuronas y músculos funcionen como deben. Y ojo, que estos porteros responden a distintas señales. Como vemos aquí, algunos, los que se activan por ligando, se abren cuando una molécula específica se les une. Un ejemplo clínico clásico son las benzodiazepinas, que se pegan al receptor GABA-A para facilitar la entrada de cloro y así producir ese efecto sedante que conocemos. Otros, en cambio, se activan por voltaje, o sea, responden a cambios en la electricidad de la membrana, justo lo que bloquean los anestésicos locales para que no sintamos dolor. 2 mecanismos distintos, pero con un mismo fin: controlar el flujo. Además, el movimiento a través de la membrana puede ser pasivo, a favor de la corriente, por así decirlo, o activo, que es como empujar algo cuesta arriba. Este transporte activo necesita energía, casi siempre en forma de ATP, que es la moneda energética de la célula. Se necesita esa energía para mover sustancias en contra de su gradiente natural. Y claro, muchos fármacos importantes modifican estos transportadores. Por ejemplo, los diuréticos de asa, como la furosemida, bloquean un cotransportador de iones en el riñón para aumentar la producción de orina. Pasemos ahora a la familia de receptores más grande y, sin duda, una de las más importantes en farmacología, los receptores acoplados a proteínas G, o GPCRs. Pensemos en ellos como los interruptores maestros de todo el sistema de comunicación de la célula. Y no es una exageración. Se calcula que tenemos más de 1000 tipos diferentes de GPCRs en nuestro genoma. Es una barbaridad. Esto los convierte en la diana de más o menos 1/3 o incluso la mitad de todos los medicamentos que usamos hoy en día. Su importancia es, sencillamente, gigantesca. Su estructura es súper característica. Como se ve perfectamente en esta imagen, atraviesan la membrana de la célula 7 veces, como si fueran una serpiente. Tienen una parte que queda fuera para recibir la señal, o sea, el fármaco, y una parte adentro para activar a su socia, la proteína G. Entonces, ¿cómo funciona este interruptor maestro? Es un ciclo muy elegante. Primero, el fármaco se une al receptor. Este simple acople hace que la proteína G, que estaba tranquilita y apagada unida a una molécula de GDP, suelte ese GDP y lo cambie por un GTP, que es como una versión cargada de energía. Ese simple intercambio de GDP por GTP es lo que enciende el interruptor. Una vez activa, la proteína G se divide y sus partes van a modular a otras proteínas, que llamamos efectoras. Estas a su vez generan los famosos segundos mensajeros, que amplifican la señal por toda la célula. Y aquí viene lo interesante. Hay distintas familias de proteínas G que pueden producir efectos totalmente opuestos. Miremos la tabla. Las Gs de estimulación activan una enzima llamada adenilil ciclasa.
En cambio, las GI, de inhibición, hacen justo lo contrario. Un ejemplo perfecto lo tenemos en el corazón. Los receptores beta-adrenérgicos se acoplan a proteínas Gs para aumentar la frecuencia cardíaca, mientras que los receptores muscarínicos M2 se acoplan a proteínas GI para bajarla. Es el mismo efector, pero con resultados opuestos dependiendo del tipo de proteína G. Llegamos al tercer gran grupo de dianas, los receptores con actividad enzimática. A diferencia de los GPCRs, que necesitan un intermediario para pasar el mensaje, estos receptores son como un 2 en 1. Son el receptor y la enzima al mismo tiempo. Cuando se activan, inician directamente unas cascadas de señalización que, a menudo, regulan procesos tan fundamentales como el crecimiento y la división celular. El ejemplo por excelencia de esto son los receptores con actividad tirosina quinasa o RTCase. Cuando se une su ligando, por ejemplo un factor de crecimiento, la parte de adentro del receptor se activa y empieza a fosforilar, o sea, empieza a pegarles grupos fosfato a unos aminoácidos llamados tirosinas. Esta acción es la señal de arranque para una tremenda cascada de reacciones. Y claro, por su papel en el crecimiento celular, cuando estos receptores se descontrolan, pueden llevar al cáncer. Por eso, son una diana clave para muchos fármacos oncológicos. Veamos rapidito cómo se arma esta cascada. La unión del ligando hace que dos receptores se junten, formando lo que se llama un dímero. Luego se fosforilan el uno al otro. Estos nuevos grupos fosfato son como un imán para otras proteínas, que se pegan ahí y a su vez activan a la famosa proteína Ras. Y Ras, una vez activa, inicia otra cascada, la de las MAP quinasas, que lleva la señal directito hasta el núcleo de la célula para regular la expresión de los genes. Muy bien, hemos visto un montón de detalles moleculares. Pero, ¿por qué importa todo esto en la vida real? Porque entender estos mecanismos es ni más ni menos que la base para poder diseñar fármacos que sean más efectivos y sobre todo más seguros. Como lo resumen perfectamente Sayez y Flores, no podemos crear medicamentos nuevos si no sabemos a qué le estamos apuntando. Cada diana que descubrimos y que logramos entender es una nueva oportunidad, es una nueva cerradura para la cual podemos empezar a diseñar una llave farmacológica. Y esa es la pregunta que nos impulsa hacia el futuro. Cada uno de los mecanismos que hemos explorado hoy es un campo de investigación súper activo. Conocer estas bases moleculares nos permite no solo entender cómo funcionan los fármacos que ya tenemos, sino también imaginar y crear las terapias del mañana. Gracias por acompañarme en este recorrido.